buenos días. La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, en colaboración con la Secretaría de Difusión Cultural, tienen el agrado de invitarlos a que continúen conociendo a los integrantes de la Orquesta de Cámara, una orquesta de músicos profesionales que tiene como objetivo principal acercar a los estudiantes a la música de concierto. Soy la maestra Xochitl Rovirosa Madrazo, coordinadora de la orquesta. En esta ocasión nos acompaña el maestro Luis Saloma y Alcalá, director titular de la orquesta, y la maestra Sona Pochotian, primera violonchelista de la orquesta. También nos acompañan en esta ocasión, y de manera muy especial, dos alumnos del plantel número 3, Justo Sierra. Ella es Ariadna Isabel Pérez Esquivel y él es Uri Yesaí Bautista Lara. Maestro Saloma, los saludo, bienvenido a esta plática nuevamente. Muchas gracias y feliz año, maestro Saloma, maestra. Muchas gracias, Xochitl. Muchas gracias, muy amable. Gusto de estar aquí con ustedes. Qué amable. Nuestra Zona, también, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes a todos, a todas. Un placer como siempre. Feliz año, todo lo mejor. Esperemos mucha salud y esperemos pronto poder seguir con nuestras actividades presenciales. Muchas gracias por la invitación. Presento también, está con nosotros la maestra Lorena de la Rosa Dorado y es coordinadora de actividades culturales del plantel 3 Justo Sierra. Maestra Lorena, qué gusto estar aquí contigo. Buenos días. Buenos días, maestra. Mucho gusto. En verdad, estar aquí con ustedes. Ya se les extraña, a la orquesta se les extraña mucho. Un abrazo a todos y feliz año. Muchas gracias, maestra Lorena. Pues vamos a iniciar con una nueva manera de presentar a la orquesta y finalmente lo más importante es que los alumnos sean los que corran la voz con sus compañeros a través de esta serie de pláticas. Vamos a iniciar con Ariadna, ¿sí? Que nos comparta sus inquietudes y sus preguntas. Te voy a pedir que le hagas tu primera pregunta al maestro Luis Samuel Saloma y Alcalá. Sí, muchas gracias. Como se dijo, la primera pregunta es para usted, maestro Saloma, y es, Sí. ¿desde cuándo existe la orquesta? ¿Para qué se fundó? ¿Y a partir de cuándo es usted el director titular? Bueno, la orquesta se fundó en 1972 por el maestro italiano Uberto Zanoli. Él ya tiene cerca de 25 años o 26 años de fallecido. Y yo tomé la dirección de la orquesta en 1995. Ahora, ¿para qué está fundada o para qué fue fundada la orquesta? La actividad principal de la orquesta está encaminada a ofrecer conciertos a los estudiantes de las distintas preparatorias con un carácter didáctico. En mi caso particular, yo he todo el tiempo pensado antes que en mí o antes que en los colegas de la orquesta, en los estudiantes, para quién va dirigido el mensaje musical de nosotros, para los jóvenes de bachillerato. Hasta ahora hemos tenido bastante éxito porque hemos encontrado dentro del repertorio sinfónico, hemos encontrado muchísimas obras adecuadas al, ¿cómo podría yo decir?, a los conocimientos musicales de la mayoría de los estudiantes. Muchos de ellos quizá nunca estuvieron presentes en un concierto sinfónico y precisamente para eso es la orquesta, para iniciar a los alumnos de preparatoria, ¿no?, en este aspecto de la música sinfónica que hoy en día se puede escuchar no solamente en grabaciones, sino en conciertos presenciales. ¿Qué
Qué amable, maestro Saloma, muy amable también Ariadna. Uri, ¿le quieres hacer una pregunta al maestro Saloma, por favor? No, perdón, sí, le toca a Sona, perdón. Sona, si le puedes hacer una pregunta y corrijo, Uri, le puedes hacer una pregunta al maestro Saloma. ¿Al maestro Saloma? Hola, hola. Ok. Mi pregunta para usted es, ¿cuál es la función del director de la orquesta? ¿Y cómo se lleva la varita que siempre usa y para qué sirve? Bueno, la varita mágica, que no tiene nada de mágica, ¿sí? Se llama batuta. El origen de la batuta es muy antiguo. Antiguamente los maestros que dirigían pequeños grupos, estoy hablando de la época barroca, por ejemplo, no existían estas grandes orquestas que tenemos hoy en día, una orquesta de 100 elementos, por ejemplo. Eran grupos pequeños, no más de 12 o 15 músicos. Entonces no era tan necesario alguien que estuviera de alguna manera conduciendo a ese grupo, ¿sí? Y poco después se escogió que un maestro, el supuestamente director, con un, ¿cómo puedo decir? Con un palo, con una estaca, estuviera marcando los tiempos fuertes de cada compás. Pero eso debe haber sido insoportable después de un rato, ¿no? Hay una anécdota de un músico, Jean-Baptiste Lully, que fue maestro de capilla de la corte del rey Luis XIV, que murió de una manera trágica porque al estar golpeando con un bastón el piso, ¿sí?, se lastimó el dedo gordo del pie, ¿verdad? A tal grado que los doctores que lo atendieron le dijeron que si no se cortaba la pierna, el pie, ¿no?, iba a morir de una gangrena. Y el maestro Lully prefirió morirse porque él, además de ser un gran músico, era un gran bailarín. Entonces dijo, yo prefiero morirme que dejar de bailar. Entonces, por esa razón, no precisamente por el caso de Lully, que los maestros dejaron de usar ese bastón y dar de golpes cada principio de cada compás, ¿no? Entonces, ese bastón fue cada vez siendo más pequeñito, hasta que se construyó una batuta como la que usamos nosotros, y ese es el origen, así muy rápidamente, de la batuta. Se llama batuta. Y el director tiene pues la responsabilidad de conducir a los elementos de una orquesta, que puede ser una orquesta de 15 elementos a una orquesta de 120, ¿no? Que es el responsable no tanto del tiempo, sino también del concepto musical, ¿no?, dependiendo de la obra del compositor que se vaya a interpretar en ese momento, ¿no? Entonces es el que dice, aquí la parte principal es tal, ustedes no toquen tan fuerte, ustedes tienen este motivo que es muchísimo más importante, y de esa manera se concreta una idea musical, ¿sí?, que es la que debe ser importante por si no te imaginas 120 opiniones de cómo debe ser el tiempo, cómo debe ser el carácter, sencillamente es imposible, ¿no? Entonces, prácticamente esa es la labor principal del director, ponernos de acuerdo cómo vamos a tocar, a qué velocidad, en qué concepto, todo esto, ¿sí? Muchas gracias, maestro Saloma. Ariadna, si gustas hacerle también la pregunta a la maestra Sona. Sí. Maestra Sona, para usted la pregunta es, ¿cuál es la importancia y función de ser la violonchelista principal de la orquesta de la prepa? La importancia y la función de una principal,
de violonchelos o en general de los principales, sobre todo es colaborar y ayudar al director y también al concertino, que sería el primer violín que está sentado a mano izquierda del director, ponernos de acuerdo en golpes de arco, en velocidades, en sonido que queremos producir, lidiar con todos esos para que el director o el concertino no tengan que decir uno por uno a todos los integrantes del grupo, de la sección, esto toquen así y esto toquen así, esto se dirigen generalmente al principal, el principal se encarga de coordinar todos esos detalles y también tiene la responsabilidad y el gran placer y la suerte de tocar todos los solos bonitos que corresponden, solos un poco más a veces bonitos, a veces más difíciles, a veces que se requieran un poquito de más expresivo, que resalte un poquito más. Entonces, esa es la responsabilidad y repito, el gran placer y satisfacción de cubrir también ese trabajo. Ese sería el trabajo principal de violonchelos. Le cedo la palabra a Uri para que haga su pregunta a la maestra Zona. Gracias. Mi pregunta es, ¿dónde estudió violonchelo y desde cuándo está usted en la OSEM y cómo es que se seleccionan a los integrantes? Yo soy originaria de Armenia, por lo tanto empecé mis estudios ahí en la capital, en Yerevan. Empecé estudiando piano a los 5 años y a los 7 ingresé a una escuela especial para niños que al crecer van a ser músicos. Entonces era una escuela donde tenían integrado todas las materias como académicas, así tanto también musicales. ¿De qué edad empiezan a estudiar? Es cuestión de cada sistema educativo y de cada programa educativo que maneja cada escuela. Generalmente, como la carrera es bastante larga y se requiere de mucho tiempo de estudio, entonces es preferible empezar desde pequeños. Pero también no es una regla en general, porque conozco también muchos músicos maravillosos y que han llegado a grandes éxitos, que han empezado un poco más tarde, que no han empezado desde muy pequeños, pero la regla, digamos, general es que empiecen desde pequeños para alcanzar a estudiar, alcanzar a aprender, alcanzar a obtener el conocimiento suficiente cuando llegan ya al nivel licenciatura. Entonces, para que empaten con los demás jóvenes que están estudiando a los 18 una licenciatura, entonces también los músicos que tengan esa preparación para poder seguir con la carrera. ¿Y cómo se seleccionan? En caso de nuestra orquesta, esta responsabilidad la tiene el maestro Saloma y en mi caso en particular, yo tuve el gran honor de tocar con maestro Saloma antes de ser invitada por él en cuartetos, en algunos conciertos, en presentaciones que tuvimos. Entonces, a partir de eso, recibí la invitación de maestro Saloma y entiendo que de esa manera se seleccionan los integrantes de la orquesta. Muchas gracias, maestra Sonia. Ariadna, ¿quieres hacerle también una pregunta a la maestra, al maestro Saloma? Sí, gracias. La siguiente pregunta, maestro Saloma, es ¿qué diferencia hay entre una orquesta de cámara, una orquesta filarmónica y una orquesta sinfónica? ¿Y por qué hay tantos músicos en las orquestas? Bien, empiezo en la diferencia que hay entre una orquesta filarmónica y una orquesta sinfónica. Básicamente no hay ninguna diferencia salvo el nombre. Ahora, generalmente una orquesta filarmónica está patrocinada muchas veces por una compañía grande, por ejemplo, qué sé yo, la Coca-Cola, ¿sí?
Y una orquesta sinfónica generalmente, no hablo de que sea siempre, generalmente pertenece a un departamento del gobierno del país. Por ejemplo, la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿sí? Es un organismo sinfónico que pertenece a la Secretaría de Educación Pública. Y hay una orquesta que toca, aquí en México hubo una orquesta, perdón, que pertenecía a una empresa privada. Esa era una filarmónica. Ahora, la orquesta de cámara generalmente es un grupo de músicos que no rebasa muchas veces los 20 músicos. ¿Por qué? ¿De dónde viene el nombre de cámara? Antiguamente los músicos, los grandes reyes, tenían una orquesta a su disposición para amenizarles el día, ¿no? La comida, la cena, eran algo así como los jardineros o los pasteleros o los que hacían la comida. Generalmente estaban pagados por el aristócrata. Estoy hablando de la época de Juan Sebastián Bach, del barroco italiano, del barroco europeo en general. Y se tocaba en ese entonces en lugares muy pequeños, pequeñas cámaras, ¿sí? No había esas grandes sitios como hoy, que hay grandes teatros donde no solamente cabe un gran coro, sino también una gran orquesta. Entonces, los músicos tocaban en un lugar pequeño, ¿no? Por eso es cámara, de ahí viene la palabra orquesta de cámara, ¿sí? Ahora, la otra pregunta, ¿por qué hay tantos músicos? Porque originalmente, como ya mencioné, las orquestas eran muy pequeñas, no pasaban de 15, 12, 15, 20 músicos, ¿sí? Pero con la inclusión de algunos instrumentos como las trompetas, en general los instrumentos de metal, trombones, tuba, trompetas, cornos, tocan más fuerte 4 cornos, ¿no? Que 4 violines, ¿sí? ¿Por qué? Porque las orquestas tenían instrumentos que sonaban muy fuerte, por ponerlo de una manera simple. Entonces, una orquesta donde tienen instrumentos de metal, instrumentos de madera, como el clarinete, la flauta, el oboe, el fagot, ¿sí? Entonces, tienen que doblar el número de músicos para que haya esa compensación de sonido, ¿sí? Actualmente las orquestas sinfónicas tienen un grupo de cuerda, por ejemplo, 15 violines primeros, 12 segundos, 13 violas, 12 chelos, 10 contrabajos, ¿no? Por eso hay tantos músicos, porque era necesario reforzar el sonido, sobre todo de los instrumentos de cuerda, que no pueden compararse en cuanto a potencia, ¿no? Con los instrumentos de percusión, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en siglo XX, que se incluyeron en las orquestas instrumentos de percusión que no existían entonces, ¿no? Ahorita tenemos muy poco tiempo para hablar personalmente o de algunos instrumentos en particular, ¿no? Esa es la razón de que haya tantos músicos en una orquesta. Ahora, una orquesta de cámara es una orquesta, como dije yo, con el personal más reducido. Nuestra orquesta de cámara, de la orquesta de la Escuela Nacional Preparatoria, es una orquesta de 48, 40, somos 49, ¿no, Xochitl? No somos 50. 49, sí, 49, maestro. Somos 49 músicos, que ya es una orquesta que no debería llamarse orquesta de cámara, tendría que llamarse pequeña orquesta sinfónica, ¿no? Pero mejor no hablamos de eso, lo dejamos como orquesta de cámara de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿sí?
Espero haber contestado tus preguntas. ¿Sí? Sí, muchas gracias y ¿No se por han la dormido? historia también. Uri, te cedo la palabra para tu pregunta a la maestra Sona. Gracias. Mi pregunta para la maestra Zona ¿es difícil tocar el cello? ¿A qué edad se puede comenzar? ¿Y dónde puedo aprender a tocar? ¿Son instrumentos muy caros? De acuerdo. Decir con un sí o no es imposible contestar esa pregunta porque es difícil. Claro, cualquier instrumento para tocar bien es difícil porque depende de muchos factores, depende de la preparación que tienes, del conocimiento que tienes, de habilidades que tienes, de la inteligencia emocional que tienes, de la manera de expresar y de muchas otras cosas, aunque ninguno es una regla y pueden haber ciertas excepciones. Pero sí, tocarlo bien es difícil porque también requiere muchos años de preparación y lo más difícil es que nunca dejas en el momento que piensas que llegaste a un nivel y puedes ya estancarte, te das cuenta que no has aprendido aún nada y todo el tiempo necesitas actualizarte y aprender más y estudiar más y no puedes dejar de estudiar en ningún momento. No es de que ya aprendí que 2 más 2 es 4, ya no hay de otra. No, es todo el tiempo, es como todo el tiempo estar en la búsqueda de tu propio sonido, tu propia manera de decir las cosas, porque en fin de cuentas tocar un instrumento es una manera de expresar todo lo que quieres decir. No es simplemente de que la mano se pone aquí y la otra se agarra así y ya conozco las 7 notas, entonces ya puedo hacer música. Depende a qué nivel pretendes llegar. Aprender puedes en muchos lugares. En México, afortunadamente, existen muchas escuelas y públicas y privadas para poder aprender a tocar el violonchelo. Los instrumentos pueden costar desde 5,000 pesos para alguien que apenas va a empezar a estudiar y necesita probar si realmente le gusta, si realmente tiene habilidades, si realmente tiene la anatomía, si tiene la paciencia, si tiene la dedicación y todo eso, entonces no vale la pena invertir mucho dinero cuando apenas vas a intentar a estudiar. Pero si llegas a un cierto nivel, los instrumentos pueden variar de precios hasta llegar no sé, precios que varios millones de dólares, que obviamente ya estamos hablando de niveles de profesionales o superstars de los violonchelos, ¿no? Violonchelistas. Eso sería mi respuesta. Muy amable, maestra Sona. Como última pregunta para el maestro Saloma, cedo la palabra a la alumna Ariadna. Sí, maestro Saloma, si no estuviéramos en pandemia, ¿cómo podríamos escuchar a la orquesta? Bueno, asistiendo a los conciertos que ofrece la Orquesta de Cámara en sus distintas temporadas. Eso me refiero a las temporadas que hacemos en las escuelas, los conciertos didácticos. Nosotros tocamos 2 grandes temporadas durante el año. Y además, en ocasiones hemos tocado conciertos para el público en general, ¿no? Esos conciertos para el público en general no tenemos digamos, un calendario fijo, ¿no? A veces hemos tocado en algunas delegaciones, por ejemplo, en la delegación Coyoacán hemos hecho conciertos, hace años tocamos muchos conciertos ahí, para el público en general, no para los estudiantes. Pero ustedes, estudiantes de las distintas escuelas, de los distintos planteles, tienen la oportunidad de que
en 2 veces, como lo acabo de mencionar, 2 veces al año tienen oportunidad de escuchar a la orquesta en sus temporadas, en sus conciertos precisamente dedicados a los estudiantes, ¿sí? Ahora no hemos podido hacer nada porque no podemos juntarnos a tocar, ¿verdad? Una orquesta tiene forzosamente que tocar con otros colegas, si no, ¿cómo se puede hacer la música si no es de esa manera, ¿no? Entonces, pues como todavía no podemos juntarnos a hacer música, los músicos, pues en este momento tenemos que plegarnos a las indicaciones del Departamento de Sanidad o del Departamento de Salubridad, no sé, ¿no? Entonces, en estos momentos es imposible asistir a un concierto, ¿sí? De nosotros, por lo menos. Chicos, con esto terminamos la entrevista, pero me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta que hacerle al maestro Saloma o a la maestra Zona. Yo tengo una última pregunta para usted, maestro Saloma, y es, Sí. ¿los directores de orquesta tocan algún instrumento? Y si yo quisiera ser directora de una orquesta, ¿qué debo de estudiar? Bueno, la gran mayoría de los directores, además de estudiar todas las materias relacionadas con la música en general, también hay algunos cursos de dirección de orquesta, pero hay muchos directores que el instrumento que tocan o que han tocado es el piano. La gran mayoría de los directores tocan o han tocado el piano. Pero hay casos particulares, por ejemplo, como el maestro Zubin Mehta, director hindú de fama internacional. Él era contrabajista, ¿sí? Y el caso del maestro Daniel Barenboim, que es un extraordinario pianista, todavía toca a pesar de sus 80 años, es un extraordinario pianista y un magnífico director de orquesta. Mi caso particular, yo estudié el violín, toco viola y toqué violín y viola, y no toco el piano, a pesar de haber estudiado el piano, no lo toco. Entonces, se recomienda que un director de orquesta conozca por lo menos un instrumento de cuerda, que puede ser el violín, o el violonchelo, o la viola, o el contrabajo, como el caso de Zubin Mehta, y un instrumento de aliento, que puede ser una flauta, puede ser una trompeta, o no sé, un corno, o hay directores que tocan muy bien los instrumentos de percusión, ¿sí? Ha habido directores extraordinarios percusionistas, ¿sí? Pero la gran mayoría, ¿sí? Su instrumento es el piano. ¿Cuál era la otra pregunta, perdona? ¿Qué debo de hacer si quisiera ser directora de una orquesta? Bueno, tendrías que estudiar, aparte de un instrumento, tendrías que estudiar toda la teoría musical, armonía, contrapunto, todas estas materias, ¿no? Que tienen la mayoría de las veces que ver con la composición, ¿sí? Entonces, es muy largo, la carrera es muy larga, muy complicada, pero como dijo la maestra Zona hace rato, ¿sí? Hay que estudiar y se pasa uno la vida, la mayoría de las veces, estudiando, ¿sí? Esa es mi respuesta. Bien, chicos, pues les agradezco mucho, Ariadna y Uri, estar en esta plática. Maestro Saloma, maestra Zona y también maestra Lorena, muchas gracias por estar con nosotros. Les deseamos de verdad mucha salud, mucho éxito en este año 2022. En nombre de todos los integrantes de la Orquesta de Cámara, les deseamos también mucha salud y mucho éxito. Hasta pronto.